5 minutos nos quedan para llegar a las 10 de la mañana. Como les decíamos, tenemos visitas en el estudio. El senador de la Unión Cívica Radical y candidato a renovar su banca por el Frente Provincias Unidas, donde está justamente la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por la visita. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a ustedes. Bueno, se ve que llegué 5 minutos antes y eran las 10, ¿no? No, perfecto para nosotros, que hoy estamos medio Ideal. apretados tenemos muchas entrevistas hoy. Mejor, así sí. que mejor. Pablo, bueno, el domingo hubo un hecho político muy importante, que fue las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional, que había nacionalizado la elección, perdió fuerte. Hubo un discurso del presidente planteando al principio de su discurso como que iban a revisar, qué sé yo, y acto seguido dijo, pero vamos a profundizar todo lo que venimos haciendo. Y hasta ahora pasaron 3 cosas. Armaron 2 comisiones o 2 comités integrados por la misma gente. 2 mesas. 2 mesas distintas, claro. Se hicieron nuevos carpinteros. Sí, tal cual. Un secretario del Interior, ahora es ministro del Interior, pero es la misma persona, que es Lisandro Catalán. Y ayer, cuando tenía tal vez la posibilidad el gobierno de tener un gesto distinto, no lo tiene y veta las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. ¿A dónde nos lleva este camino si no hay realmente una revisión por parte del gobierno nacional? En principio, vos hacés, como creo que la mayoría hacemos análisis de una situación en base a un Estado con división de poderes, con respeto a la independencia de poderes, pero vos tenés que meterte en la cabeza del presidente de la nación, que cree que cuando la gente lo eligió en la segunda vuelta, lo eligió como emperador o como rey de la Argentina. Entonces, viste, en la cabeza del emperador y del rey no acepta que otros puedan opinar distinto. Y en base a eso, y a pesar del cachetazo que se llevó el domingo pasado, que yo creo que, por lo menos mi opinión, que más que un apoyo a la política del gobierno provincial, fue un rechazo a la política del gobierno nacional. Uh-huh. Me parece que esto, por lo menos, es lo que yo interpreto del resultado del domingo. Pero bueno, tenemos un presidente que se cree rey, que está dispuesto a jugar como él sigue. Primero dijo algo coherente, reconoció la derrota, dice, no vamos a hacer cargo de la derrota, pero a paso seguido sí. Sigue todo igual. Y vos bien dijiste, después armó las mesas, porque ahora son carpinteros, ¿viste? Se ve que antes eran redondas, ahora le hicieron cuadradas con los mismos comensales. Creo que, si no me equivoco, creo que lo sacó únicamente a Lule, ese que tiene el apellido que se lee igual de las 2 partes. Sí. Claro, a él se lo sacaron. Sí, que es el único análisis posible, es quién no se sentó en la mesa, pero exacto, no hay actores nuevos. No, y también a quién sacar, ¿no? Es el tema, pero no tiene tanta gente. Vos fijate una cosa, él dice, armó la mesa esa política y después le encargó al jefe de gabinete armar la mesa para la conversación con los gobernadores. Bueno, primero que tiene que leer la Constitución, porque el ámbito de discusión del gobierno nacional con las provincias es el Senado, independientemente de la participación de los senadores. Pero los representantes para discutir la política, independientemente de los ejecutivos, están en el Senado de la Nación, cosa que él ignora, cancela, por supuesto. Él tiene una opinión muy particular sobre el Congreso, pero más particular y más reaccionaria contra el Senado de la Nación, que preside Villarroel. Sí. Su inquina con Villarroel parece ser que lo incentiva más a ignorar la opinión de las provincias que están en el Senado. Y a pesar de que uno no comparta muchas de las cosas de la vicepresidenta de la Nación, yo te puedo garantizar, y seguramente si vos le preguntás a otros integrantes del Senado, en este tiempo que lleva, casi año y medio, un poco más, no ha hecho un solo gesto para perjudicar al gobierno. Al contrario, al Ejecutivo, al contrario. Muchas veces rayana, separarse del reglamento para tratar de darle una mano al Ejecutivo. Y sin embargo, es la traidora, la vendida, ¿viste? Yo no voy a salir en defensa de ella, pero bueno, esa es la opinión que tiene el Ejecutivo sobre el Congreso. Y bueno, entonces dijo, vamos a hacer esta mesa para hablar con los gobernadores. Pero después al secretario o al vicejefe de gabinete, que era Catalán, lo empodera como ministro del Interior para tener reuniones con los gobernadores. Ahí mismo anuncia el veto de los ATN, pero a su vez esa reunión de los gobernadores parece ser, por lo que uno lee, que va a ser con los gobernadores afines, o sea, con los
con los que tiene afinidad, no es con los gobernadores, con todos los gobernadores del país. Será con el de Entre Ríos que hizo acuerdo, será con el de Chaco, será con el de Mendoza y no sé, con alguno más, pero realmente no es una reunión con los gobernadores. Entonces, bueno, todo indicaría que él va a insistir con el mismo camino. Vetó el financiamiento universitario, anunció el veto, o creo que ya salió por lo que venía escuchando en la radio, también al tema del Garrahan. Sí, lo del Garrahan también. Entonces vetó el Garrahan, seguramente va a vetar lo de los ATN. Y bueno, ahora yo espero la reacción de los gobernadores que nos presentaron, los 24, o sea, 23 gobernadores, jefe de gobierno, ese proyecto, esos dos proyectos. Claro. Por unanimidad ahora, vamos a ver ahora si los gobernadores son si defienden su propio proyecto. Tan valientes de defender su propio proyecto. Claro. A mí, inclusive cuando lo tratamos en el Senado de la Nación, hubieron algunas bajas que por ahí se notaron de algunas provincias, de seguramente esos gobernadores que ahora van a ser llamados, ¿viste? Donde no se opusieron, pero tampoco lo aprobaron. Así que bueno, vamos a ver, de las cuales lamentablemente algunas es de mi espacio político. Bueno, vamos a ver ahora qué hacen esos gobernadores, si van a defender o a sostener el proyecto que presentaron, o una vez más le van a creer al encantador de serpiente, que le viene prometiendo desde que asumió un montón de cosas, no le cumplió ninguna, pero parece ser como es el síndrome de Estocolmo, sí. ¿viste? Parece ser que a algunos les gusta eso, ¿viste? No le cumple y siguen confiando, pero bueno, vamos a ver. Los plazos para la insistencia de una ley que fue vetada por el Ejecutivo, No hay ¿cómo plazo. son? No hay plazo. O sea que la semana que viene lo podrían tratar si quieren. Y el caso de ATN, si lo veta, el veto viene directamente al Senado porque es la Cámara de Origen. Okay. Seguramente ahí rápidamente lo vamos a tratar de tratar. El caso del financiamiento universitario, el de Garrahan, el origen es la Cámara de Diputados, donde él tiene más margen de maniobra y de negociaciones, Sí. porque vos recordarás que ya el caso de universitario no es el primero, ya el año anterior hubo un proyecto aprobado, vetado y después se logró insistir, donde algunos correligionarios míos o ex correligionarios míos que decidieron ponerse la peluca cuando se trató el proyecto, hicieron unos discursos grandilocuentes en defensa del proyecto y después cuando vino el veto levantaron la mano para no insistir. Así que bueno, esa es la demostración de cómo está lamentablemente la clase política que representa en la Pero ¿y en la cómo Cámara de trabaja Diputados. esa cabeza? ¿O cómo es? ¿Es un tema interno? ¿Hay presiones? ¿Cómo? Habría que preguntarle a ellos qué negocio. Pero bueno, el resultado de esos que se pusieron la peluca, que tenían tantas expectativas en las elecciones de octubre, la mayoría están mirando de afuera, porque creían que lo iban a poner en las listas de la Libertad Avanza. Sí. Bueno, la verdad que... Bueno, hay un caso muy creo que el de resonante, ¿no? Neuquén me parece que Sí. creo que va como candidato a senador, pero el resto se quedaron todos mirando de Claro, afuera. el caso más resonante tal vez es el de Rodrigo de Loredo, de Córdoba, justamente porque ha tenido exposiciones muchas veces muy grandilocuentes y después ha retrocedido en sus posturas, tuvo algunos episodios mediáticos como el del colectivero que le gritaba en la calle Sí. y finalmente no es candidato a nada. No, pero no me refería específicamente a De Loredo, que hay que hacer un tratamiento especial, sino que era a los radicales pelucas, que está el de Neuquén, el de ¿Y de Loredo el no de entra en Misiones. esa categoría? No, él no entró en esa categoría. Ah. No se, o sea, tenía un poco la peluca, pero no avanzó tanto. Ah, ok. No avanzó tanto. Se recortó. Había 5 que sí, hay uno de Catamarca, uno de Neuquén, uno de Misiones, uno de Córdoba, ¿viste? Pero bueno, pero de Loredo no se animó a tanto. Pero bueno, él se animaba a hacer un discurso de colaboración, por ahí excedido un poquito más, pero bueno, no hay problema de él. El problema de él es ya el partido le dio la contestación y sobre todo los libertarios, que él pensaba que iba a ser cabeza de los libertarios, le ofrecieron, por lo que la misma declaración, le ofrecieron el tercer lugar, pero ¿cuál era la condición? Sumisión total. Claro. Y bueno, entonces ahí parece que algo de límite tiene Rodrigo, y bueno, para nosotros... Que no tuvo el PRO. Ya, para Tierra del Fuego, que Rodrigo haya quedado fuera de las listas es una ventaja importantísima, porque es uno de los Es un buen candidato. principales, no, es uno de los principales impulsores de medidas contra Tierra del Fuego. Claro. Él tiene puesta Tierra del Fuego acá como lo tiene López de la coalición coalición cívica, Sí. como lo tienen otros, pero son esenciales. Yo me acuerdo cuando fue el tratamiento de la ley base no traía en su proyecto original o el segundo nada referido al régimen de Tierra del Fuego. Y López
y de Loredo los pusieron. Hubo que trabajar mucho después en el Senado para sacar ese artículo. Pero bueno, ellos son especialistas en criticar el régimen de Tierra del Fuego, y sobre todo lo que más llama la atención es de Loredo, porque Córdoba tiene un sistema similar con la industria automotriz, pero parece ser que como es en Córdoba está todo bien y como es en Tierra del Fuego está todo mal. Pero bueno. ¿Te preocupa lo que pueda ocurrir con el régimen y particularmente con el subrégimen, teniendo en cuenta lo que todavía falta que suceda, que es la baja de aranceles a cero, pero además una mirada que parece estar puesta también sobre la provincia en general? Que yo venía, viste, mientras venís en el camino manejando por ahí se te da a veces por pensar. Y yo venía pensando lo siguiente, pues yo sostengo que en las elecciones de octubre lo que tiene que elegir la gente, por lo menos en Tierra del Fuego, es gente que vaya a defender los intereses de la provincia de Tierra del Fuego y no levantar manos de acuerdo al oficialismo de turno. Y en ese sentido yo digo, ¿cómo? Vos fíjate que en el gobierno de Alberto Fernández, el que inventó o que encendió la lucecita para poner los ojos sobre Tierra del Fuego se llama Sergio Massa, con la bendita separata. La separata. Del presupuesto. ¿Y qué hicieron los representantes de Tierra del Fuego en el Senado de la Nación o la Cámara de Diputados? Del oficialismo de ese momento levantaron la manito. Sin fijarse que en la separata hablaba de la eliminación de lo de Tierra del Fuego. Después vino el cambio de gobierno, que hizo los representantes de la Libertad Avanza en el Congreso, cuando se trató un tema que tocaba los intereses de Tierra del Fuego, sobre todo sobre su régimen industrial, que está en el DNU inconstitucional de aprobación del crédito al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hicieron los representantes de la Cámara de Diputados de Tierra del Fuego de la Libertad Avanza y el socio de la Libertad Avanza? Levantaron la manito sin siquiera leerlo. Entonces, en eso hay que estar atento. En eso hay que fijarse que tanto el oficialismo anterior como el oficialismo actual y sus allegados, cuando se tocaron temas inherentes a Tierra del Fuego, levantaron la manito haciéndole caso al oficialismo de turno. Que no es el caso mío, que yo me opuse cuando se trató el tema de Fernández. Vos fíjate que Fernández cuando prorroga el subrégimen hasta el 2038, también crea el fondo de reconversión productiva para la provincia. ¿Y qué pone en el Fondo de Reconversión Productiva? Que ese fondo lo manejan 3 funcionarios del Gobierno Nacional. La opinión de Tierra del Fuego no existía. ¿Qué pasó con el oficialismo de turno? Levantó la manito. ¿Quién dijo algo en disidencia? ¿Quién defendió que había que estar dentro de eso, que tomara las decisiones en esa conducción? Uno de la oposición, que es quien te está hablando. El resto, orden, jefe del oficialismo. Bueno, ¿qué pasa con el actual oficialismo? Los representantes de los libertarios, orden jefe. Entonces, bueno, ¿qué pasó cuando se discutió la ley base en la Cámara de Diputados? ¿Qué hizo la Libertad Avanza? Orden jefe. Revisemos el régimen de Tierra del Fuego, cobremos el impuesto a las ganancias a Tierra del Fuego, privaticemos Aerolínea, que es importante para Tierra del Fuego, privaticemos el correo, privaticemos los medios nacionales y un montón de cosas más que después se modificaron cuando se discutió en el Senado. Y otra cosa, todos dicen, porque viste, yo sé que algunos que están conmigo me van a retar, pero bueno, yo siempre vuelvo a lo mismo, porque la verdad que las redes sociales me tienen cansado, pero Blanco votó la ley base. Pero me sacás una pregunta, Pablo. Hay un gremialista que fue hasta hace poco, hasta las últimas elecciones, fue legislador de la provincia de Tierra del Fuego, que pone: en la campaña política tenga presente el senador que es candidato y votó la ley base, los diputados que votaron tal cosa. Bueno, entonces, para ser justo, vamos a hacer lo siguiente. Ese gremialista que fue legislador. Sí. Porque eso lo leí esta mañana, por eso lo tengo fresquito. Cuando fue legislador, le votó al gobernador Melella todos los superpoderes y todas las facultades delegadas. Emergencia habitacional, emergencia en salud, emergencia en educación, emergencia administrativa, todo se la votó. Entonces, bueno, estábamos en pandemia. No, ¿qué pandemia? ¿El primer mandato de Melella? Sí, bueno, pandemia y no pandemia, porque todavía la sigue teniendo. Porque la pandemia se acabó y él siguió siendo legislador y se la siguió renovando. Entonces, bueno, si lo hace él, está bien. Si lo hace otro, está mal. Pero no importa eso. Vos fíjate en el Congreso Nacional. Asume Alberto Fernández. La primera ley que manda Alberto Fernández al Congreso,
12 emergencias, 12 facultades, o sea, 12 materias en las cuales tenés todas las facultades delegadas. ¿Quién levantó la manito? El oficialismo de turno en ese momento. Con la diferencia con la actual, con la que ya finalizó la ley base, que era por un año y el Ejecutivo, por decisión propia, lo prorrogaba. ¿Qué hizo Fernández? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Poner el primer año, gobierno nuevo, para normalizar la pandemia. Segundo año, la consecuencia de la pandemia. Tercer año, ¿qué pasó? Cuarto año, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los diputados de... No era Frente de Todos, me parece llamado. Va cambiando de nombre, ¿viste? Levantaron la manito. Entonces, esos mismos ahora dicen, fíjense que votó la ley base. Y se cansan de escribir. Hay uno que me tiene abonado. Yo salgo, digo, se llama algo de Santillán, no sé, tiene 2 o 3 apellidos. Y dale, que Blanco votó esto. Sí, Blanco votó eso, sí. Y aparte no lo negué. Lo dije en el momento que lo votaba. Pero bueno, entonces critican cuando otro hace lo que ellos mismos están haciendo. Bueno, Municipalidad pero Río vos no Grande. sos oficialista. No, Municipalidad Río Grande. Sí, Municipalidad Río Grande. sí, Emergencia hasta para respirar. más o menos. Todas. De Ujú. la época de Melella hasta ahora vienen repitiendo. Municipio de Ushuaia. Emergencia hasta para salir afuera. Ujú. Aprobado por todos. Tolwyn. Emergencia. Viven en emergencia. Entonces, cuando ellos lo hacen, está bien. Cuando otro lo hace, está mal. ¿Por qué le votamos a este señor presidente de la Nación en la ley base las facultades delegadas? 4 facultades. 4 de las 12 que pedía. Por un año, no los 4 años que pedía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que recién inicia tiene derecho a llevar adelante su política. Ujú. Y por eso el control, por eso él se cedió la facultad delegada con vialidad, se la rechazamos. Con el INTA, con el INTI, le rechazamos todo. Y más allá de su bronquita, tuvo que volver atrás con todas las decisiones que había tomado. Pero cualquier gobierno que arranca con ese tipo de pedidos. Y Pero, la mayoría los tiene, porque vos fíjate, sí. del 2001 Sí, hasta la fecha, salvo los últimos 2 años de Mauricio Macri, que el Congreso no se la dio, todos gobernaron y están gobernando con facultad delegada. es cierto eso, Pero Pablo, otra que cosa decís. más, otra cosa más. Sí, Todos hacen hincapié en la ley base. Y el decreto 70/23, que es un decreto de necesidad de urgencia que modifica más de 400 leyes, cancela o deroga 80 leyes. ¿Qué hizo el Senado de la Nación? Lo rechazó. ¿Qué hizo quien está hablando en contra de la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical? Lo rechazó. ujú. ¿Qué hacen los diputados? ¿Lo del oficialismo actual? Nada. ¿Qué hacen los del oficialismo anterior en la Cámara de Diputados? Nada. ¿Por qué no discuten el decreto 70/23 que le da 12 materias con facultades delegadas y con plazos extendidos? ¿Por qué lo hacen? O sea, getonean en las redes sociales o mandan a sus amigos a getonear en las redes sociales y no analizan la situación. Entonces, ¿viste? Hay que tener atención en este sentido, porque, ¿viste? Otro candidato que ahora que están en el espacio nuevo de Río Grande, a quien yo respeto porque tengo excelente relación, tanto con Martín Pérez como su candidato a senador. Tengo la solución al problema del subrégimen industrial. Tengo un proyecto de ley para derogar el decreto que fija el 8% Claro. de desgrabación, ¿viste? De saca Andá a conseguir los votos después. Andá a conseguir los votos. ¿O vos te crees que somos todos idiotas los que estamos ahí? Sí. Que no hicimos un proyecto de ley para derogar un decreto. Entonces, Claro, sí. no le mientan a la gente. Ujú. No le mientan, porque vos vas a ir al diputado, vas a presentar tu proyecto y tenés que conseguir 128 diputados que te acompañen. Sí, Sí. sí, sí. ¿eh? Y para después son tratar. 37 Bueno, los senadores ponele, después. va al Senado, tenés que conseguir 36 senadores que te 36. acompañen. Entonces, eso cuesta. ¿Qué le costó a este infeliz que está hablando acá? Que para lograr sacar la revisión del régimen industrial de Tierra del Fuego, para sacar la privatización de aerolíneas, del correo, de los medios nacionales, para sacar el artículo que ponía impuesto a las ganancias en Tierra del Fuego, tuve que negociar, sí, por supuesto. ¿Vos te crees que a mí me gustó votar la facultad delegada? O sea, vos lo que está diciendo es, bueno, entre el panorama que Por era supuesto. oscuro, Y que había venido aprobado fo- por mayoría. focalizaste Sí. en algunas Claro. cuestiones puntuales y dijiste, bueno, tengo que aflojar acá y Vos para fijate. poder apretar acá. La revisión del régimen de Tierra del Fuego tuvo 147 votos en la Cámara Sí. de Diputados. Ujú. Impuesto a la ganancia tuvo 170 votos. Claro. ¿Sabés lo que costó conseguir 66 votos que rechacen lo del régimen de Tierra del Fuego? ¿Sabés lo que consiguió conseguir una mayoría agravada para quitar de la discusión de la ley base el tema de impuesto a la ganancia?
o las privatizaciones, que quisieron insistir y no tuvieron. ¿Por qué? Porque el Senado aprobó por mayoría de 2/3 el rechazo de algunos y después porque lo excluyó por unanimidad, aprovechando un error de los oficialistas que no entienden nada. Entonces ellos mismos retiraron el tema de las privatizaciones, con lo cual si vos lo retirás después no lo podés volver a tratar. Sí. Entonces, viste, bueno, pero bueno, ese fue. Y fue un trabajo que costó mucho. ¿Es un pensamiento solo tuyo el de que los oficialistas no entienden nada? ¿O hay grandes, digamos, coincidencias ¿Y vos con creés otros? que los oficialistas entienden No, mucho? yo no, pero yo no estoy en el Congreso. Entonces el Congreso que ya, la gente que está hace mucho tiempo y... Yo creo que al principio no entendían nada, ahora entienden un poquito más. Claro. Pero realmente, si vos los escuchás, ¿qué oficialista defiende seria y responsablemente un proyecto del Ejecutivo? Por ejemplo, el último que tratamos, que era que tratamos la insistencia de la emergencia en discapacidad y otro proyecto más y la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, que después, si me permitís, quiero hacer algunas aclaraciones sobre eso. ¿Cuál era el discurso del presidente del bloque oficialista? Ustedes no representan a nadie, los argentinos no lo quieren a ustedes. Así decía, Atauche. La gente, ustedes nos tienen cansados. O sea, se refería a la oposición en general, pero particularmente al bloque mayoritario. Sí. Bueno, una semana después, parte de esos argentinos que a ustedes no lo escuchan. ¿Vos lo votaron? ¿Qué dijeron? ¿Le dieron un cachetazo? Infernal. Entonces, no interpreta. Vos tenés que defender con argumentos sólidos, no criticando al contrario. Entonces, ¿viste? No, ustedes ya no representan más a nadie. La gente en octubre se va a dar cuenta. Bueno, pero se olvidaba que había un septiembre, y en septiembre la gente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, le dijo que estaba equivocado. Y fueron a votar. ¿Qué pasa con la reglamentación o la modificación del criterio de los DNU? Los DNU, hay una ley que está vigente. Sí, hecha yo por sabía que iba a ser hasta hecha ahí. por Cristina Sí. Fernández de Kirchner, con el acompañamiento de todos los muchachitos. Pero perdóname, yo te quiero decir no. pero en términos políticos, Sí. es que vos como diputado o senador oficialista acompañes la emergencia. No me molesta. No digo vos Pablo Blanco, pero que un senador o diputado peronista le acompañe las facultades delegadas a su presidente o a su presidenta, y que en este caso ahora el bloque libertario quiera acompañarlas de su presidente, o cuando fue el caso del PRO con Mauricio Macri, me parece que tiene una lógica política más entendible que la de tu caso. Oyendo a diputados podría ser, no sé, Miguel Ángel Pichetto, acompañando solo que porque la tradición así lo marca. No es solo la tradición, hay que vivir la realidad. Este gobierno que asumió, nos guste o no nos guste, asumió en un país que estaba económicamente destruido, con un índice de inflación superior al 200%, con un montón de cosas, y con una minoría parlamentaria asquerosa. Pero era un tipo que ya en campaña decía que venía a destruir todo. Bueno, está bien. Qué sé yo, gente de la política como vos, o insisto con el ejemplo, Pichetto en diputados. Bueno, a cualquier gobierno vos le tenés que dar la herramienta para que pueda gobernar. Y a medida que vaya funcionando y caminando, lo tenés que ir controlando. Y bueno, le dimos facultades delegadas, cuatro facultades delegadas por un año. El tipo se excedió en algunos temas y se lo rechazamos. Entonces, pero volvamos al tema de DNU, Cristina. Cristina, que está bien. Cristina, esposa del presidente de la Nación. Presidenta 2 veces. Cristina, esposa del presidente de la Nación, en su momento dijo, vamos a presentar un proyecto para ayudarlo a mi marido. Entonces reglamentó el decreto de necesidad de urgencia, que es si vos buscás en la Constitución, dice excepcionalidad. Parece ser que algunos no entienden lo que es la palabra excepcionalidad, sobre todo este último gobierno, pero bueno. Bueno, en la Argentina vivimos de excepcionalidad. Todos los que vinieron del 94 a la fecha lo usaron, algunos lo abusaron. Entonces, ¿qué hizo Cristina? Una ley donde dice, dictado el decreto de necesidad de urgencia, tiene que venir a la comisión revisora. La comisión revisora tiene un plazo para dictaminar si lo aprueba o lo rechaza, y si no, lo puede tratar el Seno. Con una coincidencia, si una de las cámaras aprueba el decreto de necesidad de urgencia, es ley. Si ninguna de 2 cámaras lo trata, es ley. Entonces, ¿qué hicieron todos los gobiernos? No solamente el de Cristina o el del kirchnerismo. O no lo trataban, o una cámara lo rechazaba y la otra no. Entonces, decreto de necesidad de urgencia en la Argentina era ley, salvo el primer decreto de necesidad de urgencia, uno de los decretos de necesidad de urgencia que hizo este presidente actual, otorgándole 100.000 millones a la CIDE, que el Congreso Nacional, tanto diputado como senador, se lo rechazó.
A Sí. pesar de las puteadas de un montón de gente, a pesar de las puteadas de mi partido, que no, ¿cómo le va a hacer esto al presidente? Se lo hicimos. Se lo rechazamos. Bueno, esos que del espacio político que hicieron la ley, así, viste que era bárbaro, los pudimos convencer después de casi 2 años de que esa mecánica de los DNU era inconstitucional, que iba en contra de lo que decía la Constitución, que no era posible gobernar de esa manera, y logramos que nos acompañen. Ujú. Pues yo el proyecto lo tenía presentado el 2020, 2022, 2024. Bueno, logramos la semana pasada o la anterior que Unión por la Patria. Unión por la Patria. Tengo tantos nombres que se me pasan. Son muchos. Unión por la Patria nos acompañó y lo aprobamos por una mayoría. Lo que pasa es que estos 2 años el peronismo no quería tratarlo. Pero no, nunca lo quiso tratar. Nunca. No es que no se encontraban las mayorías en otro lado, sino que era el peronismo el que no lo quería tratar. En los 4 años de Alberto Fernández, el peronismo tenía mínimo 34. Con Su aliado llegaba a 42. Está bien, pero en ese momento yo entiendo que no lo quisiera tratar. Ahora, durante estos 18 meses de Milei tampoco lo quería tratar. Costó tratarlo. Costó tratarlo, pero bueno, lo logramos. Ahora, tampoco puedo festejar porque lo aprobamos en el Senado. Vamos a ver ahora en la Cámara de Diputados. Claro. Porque vos fijate que había proyectos también en la Cámara de Diputados que llegaron hasta el recinto. Y cuando había que tratarlo, no había quórum. Uh-huh. ¿Viste? Muchos gobernadores de esos que se dicen amigos, ¿viste? Retiraban sus representantes. Pero bueno, yo creo que es un avance. Ojalá la Cámara de Diputados pueda avanzar en ese sentido, los pueda derogar. Pero bueno, toda esta cháchara, ¿para qué? Para que la gente esté advertida que los oficialismos, muchas veces que los representantes de la provincia, cuando van al Congreso, lo más probable es que tengan que hacer obediencia debida y levantar la mano aún cuando sean cosas perjudiciales de la provincia. Pablo, estamos con Pablo Blanco, senador nacional por Tierra del Fuego, aquí en el estudio. Una de las cosas que vos estás planteando, más allá de las coincidencias o no, eso no viene al caso, es ir por el medio, que implica evaluar cada caso y tal vez conceder una parte para poder lograr otra, que es más, lo que vos estás planteando, eso es un laburo mucho más complicado que posicionarte en una sola vereda, ser oficialista para todo o ser oposición para todo. ¿Cómo llevas eso como candidato para lograr el favor del electorado? Porque también estás planteando, vótenme a mí, voten a este espacio Provincias Unidas, porque nosotros no somos ni el kirchnerismo, que cuando gobernó hizo determinadas cosas, ni la Libertad Avanza, que ahora gobernando está haciendo sus cosas. Digamos. La verdad que me guías bárbaro en el reportaje, porque vos fíjate, hay tres espacios, más allá que para los encuestadores hay 3 espacios y el resto no existe. Ajá. Pero tenemos el kirchnerismo original, Ushuaia y el gobierno, el kirchnerismo blue, Río Grande, Tolwyn, con el agregado de Massa, que es el Movimiento Popular. Yo ya me lo noto eso, Blue. Todo ese sector responsable del desastre del gobierno de Alberto Fernández, que entregaron un país con dificultad. Del otro lado está la Libertad Avanza, responsable de la situación actual. Y en el medio estamos los que nadie nos considera, ni siquiera los encuestadores, nada, ¿viste? Todo el mundo dice, no, porque está entre dos esto, está en esto. Bueno, en el 2019 era lo mismo. Era el frente, los justicialistas, Melella que había ganado en primera vuelta, el resto no existía. Muy bueno. El candidato de Melella se quedó mirando por la ventana. Uh-huh. Entraron el resto. Entonces ahora yo estoy muy confiado. Vos me decís cómo hago. Yo seguir haciendo lo que estoy haciendo y explicar lo que hice en estos 5 años y medio. Por supuesto que habrá quien acompañará y habrá quien criticará. Pero bueno, está en la decisión de la gente. Si quiere, levanta mano del oficialismo actual o del que puede llegar a venir, porque quien sea senador va a tener mandato por 6 años, le va a tocar mandato 2 años de este y 4 años del que venga, que puede repetir tengo mis dudas, o otro espacio político. Sí. O aquellos que, independientemente de la decisión de su propio espacio político, privilegian los intereses de la provincia. Porque en el Senado vos sos, no digo que sos empleado, pero vos te debés al gobierno de tu provincia, seas del espacio político o no seas del espacio político. Uh-huh. Porque tu obligación como senador es defender los intereses de la provincia. Yo hay muchas cosas que no coincido con Melella, pero cada vez que hay algo que toca los intereses de Tierra del Fuego, mi obligación es agarrar el teléfono. Si es hablar con un funcionario, llamarlo por teléfono. Si es con Melella, mandarle un mensajito, ¿viste? Que te conteste a ver qué es lo que opina él sobre este tema. Uh-huh. Hay algo que hace mucho en algunos medios de Buenos Aires que se me está ocurriendo ahora hacerlo, que lo quiero hacer con Pablo, que sé que se va a prestar para eso. De los
40 años de democracia que tenemos para acá. ¿Quién fue el mejor presidente o presidenta? Para mí, Raúl Ricardo Alfonsín, no me cabe ninguna duda. Y el peor, Alberto Fernández, aunque este le está... ¿Peor que Fernando de la Rúa? ¿Eh? Alberto Fernández. Peor que Fernando de la Rúa. ¿Peor que Fernando de la Rúa? Bueno, por supuesto que sí. ¿Por qué? Dale. Porque sí. Pero es... Justifique. Y sí, ¿por qué? O sea, el megacanje, la represión, el helicóptero. La represión, el helicóptero, sí, la represión. saqueos. Y vamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hoy anda orondo por todos los medios, esta semana no lo vi, orondo por todos los medios nacionales, diciendo que hay que trabajar para que el gobierno tenga un tercio en la Cámara de Diputados para lograr el apoyo a los vetos, para lograr que gobierne a través de decreto en urgencia. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires que colaboró para voltearlo de la Rúa, que fue vicepresidente de la Nación, fue embajador, fue ministro, fue gobernador, fue diputado, y anda haciendo publicidad en los medios de comunicación para que el gobierno obtenga un tercio para ir en contra de lo que establece la Constitución. Bueno, así como ese, hubieron muchos que colaboraron para que Fernando de la Rúa no termine. Bueno, de algunos la forma dicen que el terminó. propio Raúl Alfonsín No, también. no, para mí no. El que dice eso es un mal nacido. Pero bueno, cada uno se hace cargo. Si hay alguien que apostó siempre a la democracia en este país y lo demostró cuando entregó seis meses antes el poder, fue Raúl Ricardo Alfonsín. Bueno, pero es parte de la democracia también cuando no hay gobierno que asuma una asamblea. Bueno, lo está de la bien. Rúa era Sí. un poder completamente licuado. Casi te ¿Y diría por que qué? me parece de responsabilidad institucional de No, Alfonsín pero- sí hizo eso. Pero vos fíjate, un poder licuado, ¿por qué? Y fíjate cómo actuó la oposición. Fíjate, si nosotros hubiéramos actuado como actuaron la oposición con De la Rúa, el presidente provisional del Senado no sería uno de la Libertad Avanza. La conducción de las comisiones que tienen que ver con gestión del gobierno no estaría en poder de la Libertad Avanza, porque en el caso del Senado son 6 de 72. Y sin embargo, la responsabilidad institucional te dice que la línea sucesoria debe estar en manos del oficialismo. Sí. ¿Qué hizo los responsables del sector Decilo. del sector del peronismo? Perdió De la Rúa las elecciones de medio término. Lozada era el presidente provincial. Lo Ajá. sacaron a Lozada y lo pusieron a puerta. Ajá. Pusieron todos los de ellos. Ahí empezaron a socavarle, independientemente de la responsabilidad y la irresponsabilidad de Chacho Álvarez, que renunció por un comentario. Sí. ¿Viste? ¿Y cómo terminó ese gobierno? Bueno, fue parte del gobierno, Chacho Bueno, Álvarez. por eso, sí, pero fue parte de la decadencia del gobierno porque representó la renuncia. Ujú. Ante un comentario presentó la renuncia, que después la justicia, después de mucho tiempo, dijo que era mentira. Pero, ¿qué sucedió ahí? Me perdí, pero ¿qué sucedió? Ahí empezó la degradación. Y resulta que después el gobierno de la Alianza fue un desastre. Ahora, las culpas y las penas de ese gobierno, ¿quién lo pagó? La Unión Cívica Radical. Ahora, el resto de los funcionarios de esa alianza, después eran funcionarios exitosos del kirchnerismo. Garré. El frepaso, sí. Sí, eran todos exitosos, con el kirchnerismo eran exitosos. Pero las culpas de ese fracaso de la alianza la pagó pura y exclusivamente la Unión Cívica Radical. ¿Javier Milei o Cristina Kirchner? Ninguno de los dos. Pablo, gracias. ¿Volvés? ¿Tan cortito pero, fue? ¿Cómo tan cortito? Hace ¿Cómo? 35 No, minutos joder, estamos hablando. Pero Unos hablamos- mensajes no hablamos internos, ni la Pablo, mitad. que mira. Dale, léelo. A mí me gusta contestarlo, dale. Se me irrita este señor, Te- dice uno. te- Y tenés- bueno, está bien, problema de él. tenés Yo que, acepto la tenés que opinión. venir de vuelta. ¿Mm? Yo admiro que tengas como la Constitución tan fresca y, no sé, tengas que estar en el Congreso con una Lilia Lemoine que No, No, no está. no estoy con el niño. No, bueno, pero la podés ver ahí, te Bueno, la pero cruzás vos en fijate, algún La momento. Tauche ya tiene bastante. Vos fijate la importancia que este presidente le da al Congreso. Primero, cuando asumió, le dio la espalda, ¿viste? Habló de espalda al Congreso. Y después las listas que arma. Las listas que arma pone en Córdoba, que es una provincia importantísima. En segundo lugar, una que creo que los antecedentes que tiene, con respeto a lo personal, pero políticamente, que lee las cartas, no sé, adivina el futuro. En Corrientes, primera candidata a diputada nacional a una bailarina que es muy linda, pero debe conocer el Congreso, que pasó por la vereda. Esa es la importancia que este gobierno le da al Congreso de la Nación. Porque, viste, en el Congreso tiene que ir gente que piense, gente Bueno, y que sin embargo discuta. necesita sumar gente, ¿no? O sea, tiene una No, mirada. No, es lo que necesita, Para eso- levanta mano. Bueno, está bien, pero necesita gente ahí adentro. Es decir, Sí. él asumió de espaldas Pero al a cualquier Congreso, costo. dice que todos los que van ahí son ratas, Bueno, pero está pidiéndole el voto a la gente para Por para supuesto. sumar más libertarios a las pero bancas. los que él lleva ahí son levanta mano.
con respeto, le digo, no es que no piense. No entiende de la política. No entiende de la política. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, gracias, Che. A usted. Y me gustaría saber el tema de los mensajes, porque a mí no. Te los mandamos. Mándame los mensajes así. Aquel que le da irritación lo voy a ir a ver y le explico Es personalmente. buena. ¿Eh? Es muy Gracias, Pablo. Te volveremos a invitar, por supuesto. De acá a Gracias. octubre todavía tenemos tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes. Pablo Blanco, senador nacional por Tierra del Fuego del bloque de la Unión Cívica Radical, candidato a renovar su banca por el Frente Provincias Unidas.